no había manera de sacar el proyecto. Yo tenía dos alternativas. Una primera alternativa, sostener mi proyecto en sus términos, iba a tener 4 votos y se iba a desechar. ¿Qué hubiera pasado con esta alternativa? Primero, este desorden del que les estoy hablando, pues prácticamente iba a durar por lo menos 2 años más, cuando hubiera la renovación de 2 ministros. En noviembre de 2015 terminan su periodo la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Mesa, actual presidente. Primer aspecto, el tiempo. Segundo, nadie nos aseguraba que con otra integración íbamos a obtener el bloque de constitucionalidad, máxime cuando los 2 ministros que se van en noviembre de 2015 son liberales o progresistas, y con uno solo que llegara con otra conformación, pues no había manera de sacar el tema. Y tercer riesgo, bueno, tercero, voy a decir cuarto, tercer riesgo, que en cualquier asunto resultaba que había un cambio de voto y nos ganaban la jerarquía infraconstitucional de los derechos. Pero un cuarto riesgo, que también es importante tenerlo en cuenta, la potencial contrarreforma en materia de derechos humanos, en relación con la cual ya se habían presentado algunas iniciativas. Entonces, dejar esto así en el aire, en mi opinión, era muy riesgoso y las posibilidades o probabilidades de obtener un resultado negativo eran sumamente altas. Entonces, ¿qué hice? Tratando de ser responsable, con una ética de la responsabilidad como juzgador y como ministro y ponente, buscar un consenso, buscar un acercamiento con mis compañeros ministros, un ejercicio inédito en la Corte Mexicana, pero usual en otros tribunales en el mundo, para tratar de llegar a un acuerdo en el cual todos, modificando un poco nuestra postura inicial, pudiéramos acercarnos en aquello para lo cual era esencial para nosotros. Para mí, lo que era importantísimo era la jerarquía constitucional de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque me parece que de ahí se resuelven el 99.9% de los asuntos del país. Para mis compañeros del otro bloque, la jerarquía no era tan importante, era importante en cuanto si había una restricción en la Constitución, privilegiáramos la restricción. Y entonces llegamos a un acuerdo de consenso en el cual dijimos, cédanos la jerarquía y nosotros cedemos las restricciones. Y entonces salió un criterio en el cual se dice que que los derechos humanos de constitucionales y de fuente internacional forman un parámetro de control de regularidad constitucional de todas las normas del orden jurídico mexicano, pero cuando haya una restricción expresa en la Constitución, tendremos que estar a lo que marca el texto constitucional. Sobre la restricción que tuvimos que ceder, yo quiero decirles lo siguiente. Primero, las restricciones a derechos humanos realmente en nuestra Constitución son pocas. No digo que no sean importantes, pero son pocas. Segundo, las restricciones no tuvimos acuerdo sobre qué vamos a entender por restricciones. Tercero, tampoco hay un acuerdo sobre cómo se van a interpretar. A las restricciones se les puede seguir aplicando el principio pro persona y se puede seguir aplicando un principio clásico de interpretación constitucional, que las restricciones son de aplicación estricta y limitada. Pero además también hay que ver que no todas las restricciones constitucionales a los derechos son en principio censurables. El ejercicio de los derechos está sometido a modalidades, a límites y a veces a restricciones, y algunas son razonablemente aceptables desde el punto de vista democrático. Pongo 2 en nuestro país: las restricciones en materia política para los ministros de culto, por ejemplo. Estas restricciones tienen una explicación en atención al Estado laico y en atención a la historia de México. ¿Me explico? Entonces, en términos democráticos históricos, estas restricciones en su momento estaban justificadas.
Hoy podemos discutir si lo siguen estando o no, pero tuvieron una explicación. Por ejemplo, ¿quién de ustedes me diría que las restricciones para propaganda electoral en medios electrónicos, en tiempos electorales o para servidores públicos, es una restricción negativa desde el punto de vista democrático? Por supuesto que es una restricción a la libertad de expresión, por supuesto que lo es. Sin embargo, ¿está justificada o no en términos democráticos y de legitimidad en un país como el nuestro, con el pasado que vivimos y en cuanto al papel que han jugado los medios de comunicación en materia político-electoral? El constituyente mexicano tomó decisiones en este tema y no creo que nadie de quienes han criticado el tema de las restricciones vayan a decir, no, es que esa restricción quítala y a partir de ahora que puedan publicar o hacer propaganda permanentemente en los medios, en la televisión, en la radio. No lo creo. Entonces hay que ver cada caso concreto. Me parece que esta decisión que tomó la Corte fue la mejor decisión posible con la integración que tenemos. Que a mí me hubiera gustado que no incluyéramos las restricciones, por supuesto que sí, así estaba mi proyecto. Pero tuve que tomar una decisión y esta decisión me parece que tiene los siguientes beneficios muy claros. Primero, tenemos un bloque de constitucionalidad y un bloque de constitucionalidad que se integra por derechos humanos constitucionales y por los internacionales, con lo cual automáticamente se amplía el ámbito de protección de derechos de los mexicanos de un día para otro. Segundo, estos derechos son el parámetro de validez de todo el orden jurídico. ¿Qué quiere decir? Que hoy cualquier ley que sea contraria a estos derechos es inconstitucional. Ya antes no lo era. Pero tercer aspecto que es muy importante, con una votación de 6-5 logramos que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos asuntos en que México no sea parte, son vinculantes a todos los jueces del país cuando favorecen más a la persona. Antes la Corte Mexicana había dicho que las sentencias de la Corte Interamericana eran obligatorias cuando México era parte, pero cuando México no era parte, estas sentencias no eran obligatorias, eran simplemente orientadoras. A partir del buscador jurídico que tiene la Corte Mexicana con la Corte Interamericana, el presidente de la Corte Interamericana decía el día que se inauguró que a través de esta sentencia del asunto 293/2011, alrededor de unos 100,000 conceptos jurídicos entraron al ámbito de protección de los mexicanos automáticamente de un día para otro. Me parece que lo que se obtuvo es muy importante. El riesgo de que se perdiera era muy alto y se dice a veces que lo mejor es enemigo de lo bueno. Me parece que esta es una gran decisión que coloca a la Corte otra vez como un auténtico tribunal constitucional que lo coloque en el centro de toda la ingeniería constitucional y que nos permitirá no solo a la Corte sino a todos los jueces del país ir elaborando una fusión mucho más creativa, mucho más proteccionista, no solo en lo que tradicionalmente hemos hecho los jueces, de decir si se vulnera o no un derecho, sino desarrollar los derechos, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con derechos sociales o prestacionales. El campo que se abre a partir de este criterio de la Corte es impresionante. Me parece que la labor que ha venido realizando la Corte en materia de derechos humanos es ciertamente muy relevante. Y no porque lo diga yo, ni porque lo haya dicho la ONU, sino porque creo que ahí están los precedentes, sobre todo en la primera sala. Por ejemplo, hemos avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver en debido proceso en materia penal, en protección a personas con discapacidad, en protección a minorías, ya sean étnicas o ya sean de orientación sexual. La primera sala ha declarado ya en 3 ocasiones la inconstitucionalidad de leyes
en donde se prohíbe lo que se llama ahora el matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo. Y muy importante, en un precedente reciente lo hicimos sin que hubiera acto de aplicación, es decir, se dijo que la ley, no recuerdo ahorita qué estado era, no era Oaxaca, ¿no? Pues no me acuerdo el estado. Normalmente, ¿cómo habíamos procesado? Habíamos procesado una pareja de homosexuales, se quiere casar, le niegan el registro y entonces se van al amparo. ¿Qué hicimos? Y aquí es donde se junta la reforma de amparo y derechos humanos. A través de una figura que se llama el interés legítimo, dijimos, estas personas, era un grupo como de 20 personas que se habían inscrito como homosexuales, dicen, esa norma es inconstitucional. Entonces, los criterios tradicionales que hubieran dicho, bueno, ¿cuándo te la aplicaron? ¿Te quisiste casar? ¿No te quisiste casar? ¿A ti qué te perjudica que haya una norma que diga eso? Lo que dijimos en la primera sala es que este tipo de normas que son discriminatorias cuando se refieren a categorías sospechosas, es decir, a categorías que en principio, por mandato del artículo 1 constitucional, uno debe dudar de su constitucionalidad cuando se hacen distinciones por orientación sexual, por sexo, por raza, etcétera. Entonces dijimos, esa norma, por el hecho de existir, te está generando una afectación porque te está generando un estereotipo de discriminación. Y este precedente es importantísimo, importantísimo, porque precisamente da un paso adelante en lo como tradicionalmente se había manejado el amparo hasta ahora y se vincula con estos derechos. Libertad de expresión, bueno, hemos tenido también criterios sumamente trascendentes en libertad de expresión. Todo lo que tiene que ver con el derecho de familia, prácticamente puedo decir que el derecho de familia se ha revolucionado en los últimos 4 años, a partir sobre todo de proteger el interés superior del menor. ¿Qué nos falta? ¿Y qué creo que son los retos que tienen sobre todo las reformas estructurales que el Estado mexicano ha aprobado recientemente? Creo que el reto que tenemos ahora como Suprema Corte es precisamente ser parte del desarrollo social y económico del país a través de los criterios interpretativos en sede de derechos y en sede de políticas públicas para precisamente, como parte del Estado mexicano, coadyuvar al crecimiento económico y al desarrollo social de nuestro país. Esta es, digamos, la agenda pendiente, pero no pendiente porque la deuda está en la Corte, sino porque estas reformas recién se han aprobado y tendremos que enfrentarnos a ellas. Ya llegó la reforma educativa, ya llegó la reforma fiscal, seguramente llegará la energética y todas las demás, la de telecomunicaciones, la de competencia, y ahí tendremos el gran reto de darle un contenido moderno a estas normas que son decisivas para el Estado mexicano y que sobre las cuales en la mayoría de ellas hubo un consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. De tal suerte que el nuevo paradigma constitucional en sede de derechos me parece que nos abre la puerta no solo para proteger los derechos individuales, sino para empezar a abordar sobre derechos de otro tipo. Lo que también hemos hecho en la Corte, este asunto de matrimonio igualitario que le estoy diciendo, el derecho a la salud, también tenemos ya algunos precedentes muy interesantes en la primera sala y hay otros que seguramente se vendrán acumulando, de tal suerte que aquí me parece que, sobre todo para lo que a ustedes les interesa, se viene un debate muy, muy interesante en la Corte y en la sociedad. Pero esto se podrá avanzar gracias a que se aprobó este criterio 293, porque como criterio de jurisprudencia nos obliga a todos los ministros. Y algo muy importante, este criterio solo se puede modificar con una sustitución de jurisprudencia.
y para la sustitución de jurisprudencia se requieren 8 votos. Encontrar 8 votos contra la jerarquía constitucional de los derechos humanos me parece que no sería fácil. Por eso, para mí era muy importante aprobar este criterio. Me parece que la Corte actuó responsablemente. 10 de mis compañeros ministros aceptaron llegar a este consenso. Estamos y estábamos en posiciones diametralmente opuestas, ideológicas sobre todo, pero todos, quiero reconocerlo, hicieron un enorme esfuerzo para acercarse, para ceder y para buscar lo que era mejor en ese momento para el país. Cuando uno es parte de un órgano colegiado, pues uno no puede tratar de que se imponga necesariamente la opinión de uno y si no, pues mala tarde para los demás. Creo que cuando uno es parte de un órgano colegiado, la responsabilidad es tratar de avanzar en la medida de lo que se pueda y empujar los temas e ir construyendo. Y este tema se tenía que construir y se tenía que construir dentro de lo posible. Y por eso creo, y repito, que fue la mejor decisión posible con la integración que tiene la Suprema Corte, porque esa es la integración que llegó a partir de la designación en la cual participa el presidente de la República y el Senado. Y repito, esto es sin ningún ánimo peyorativo a ninguno de mis compañeros. ¿Por qué? Porque creo que es sano que haya distintas voces y distintas visiones del derecho, de la función jurisdiccional y de la Constitución de la Corte. Lo peor que nos podría pasar a un tribunal constitucional es que estuviéramos solamente ministros de cierta ideología. El país es plural y creo que esa pluralidad se debe reflejar también en la Corte. A mí en lo personal, y lo dije muchas veces, por ejemplo, el ministro Aguirre Anguiano, pues prácticamente pensábamos distinto en todo. Sin embargo, creo que los debates con él, tenerlo en el pleno, que nos llamara la atención sobre los temas, era muy enriquecedor y algo que es muy importante, legitimaba mucho las decisiones, porque las decisiones de un tribunal constitucional se legitiman sobre todo en el debate y en las razones. Nosotros la única forma que tenemos de legitimarnos es con nuestras decisiones. Y afortunadamente a los jueces constitucionales y a los jueces en general, pero los ministros de la Corte en particular, es muy fácil criticar nuestra labor. Es a través de nuestras sentencias, a través de nuestros votos, a través de nuestros argumentos. Y me parece que con los votos, con los argumentos, con las sentencias, es donde debemos demostrar realmente en dónde está nuestro compromiso. Si nuestro compromiso realmente está con los derechos, está con los derechos siempre, está con los derechos aunque tenga costo, o está con los derechos solamente cuando es fácil estar de ese lado. Porque el discurso de los derechos en México se nos ha dado siempre muy bien, pero creo que nosotros como Corte, como jueces, tenemos la obligación de pasar del discurso a la realidad y de estar frente a la opinión pública, a la academia jurídica, pero también a la academia de otras especialidades, como es ahora estar aquí la Facultad de Economía, para explicar nuestros fallos y recibir las críticas y las inquietudes e intercambiar puntos de vista. Me parece que el nuevo paradigma constitucional nace normativamente en junio de 2011 como norma jurídica, pero nace realmente como criterio obligatorio con la contradicción de tesis 293-2011, porque es a partir de este criterio que todos los jueces del país tienen que aplicar los derechos humanos constitucionales e internacionales con la misma fuerza normativa, con el mismo rango, y esto creo que fácilmente se entiende, es una gran noticia para todos los mexicanos, sobre todo para aquellos que están en mayor situación de desprotección. ¿Por qué? Porque la gente que tiene recursos, tiene buenos abogados, puede plantear bien sus casos
y tiene menos necesidad quizás de este tipo de derechos nuevos y de interpretaciones, pero la inmensa mayoría de nuestro país, la inmensa mayoría de la clase desprotegida es la que se beneficia de manera inmediata con estos criterios, y es este tipo de personas y de asuntos los que hemos estado privilegiando en la Corte. Por ejemplo, se nos criticó mucho cuando liberamos a Florence Cassé. La mayoría de las personas que hemos liberado en la primera sala son indígenas, son gente pobre, son gente a la que le cometieron gravísimas injusticias, y el precedente de Florence Cassé, claro, benefició a esta persona, pero a quien más benefició son a millones de mexicanos a los que ya no vemos todos los días sometidos a los escenarios que veíamos que se les cometía antes de este asunto. ¿Por qué? Porque hoy las autoridades saben que si no se respeta el debido proceso, hay consecuencias, y que hay un principio de presunción de inocencia, y que hay reglas de derechos humanos que se le deben respetar a todos, y que el compromiso de un Estado democrático es ser eficaz con absoluto respeto a los derechos humanos. Entonces, me parece que así sea, poco a poco y con muchos esfuerzos, y claro, siempre, nunca sintiéndonos satisfechos porque el reto siempre supera lo que podemos hacer, pero me parece que en la Suprema Corte vamos en la dirección correcta en estos temas, y que esta decisión realmente viene a ser un parteaguas para todos los operadores jurídicos, pero también, lo que es más importante, para todos los destinatarios de los derechos, pues que son simple y sencillamente todos los habitantes del país. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, objeción o comentario. Gracias. Muchas gracias. Sí, profesor Alejo.